Lunes de la 22ª semana. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Como se habrá notado, primero comencé con la primera lectura, cosa que no suelo hacer, y luego con el Evangelio de hoy. Y lo he hecho por un motivo, porque quiero hablar quizás más extendidamente sobre la primera lectura. En ese pasaje de la primera carta a los tesalonicenses se apoyan las corrientes protestantes, sobre todo pentecostales, ¿no? Cuando hablan del rapto. Cuando él dice ahí, los que estemos en vida, que él creía que iba a ser esa venida inminente, seremos llevados, ¿no? Seremos arrebatados. Es lo que dicen que pasará en la tribulación, es decir, cuando pase la tribulación, en la venida del Hijo del Hombre, ¿no? de Jesucristo, en gloria. Bueno, hay que decir que San Pablo, que tenía razones para creer que así ocurriría porque le habría sido revelado, pensaba que esto se daría en su tiempo, como digo, porque veía para sí esos días. Como habíamos ya visto, los primeros cristianos pensaban que la venida del Señor, es decir, su regreso en gloria, la parusía, era inminente. Y les preocupaba qué pasaría con los muertos. Pensaban que quizá fueran relegados en la resurrección. ¿Y por qué lo decían? Porque había quienes sostenían eso. Y por eso les dice que no tengan miedo. Jesús murió y resucitó. Del mismo modo, los que hayan muerto serán llevados con el Señor y resucitarán. Otros, y estos son los mencionados por el mismo apóstol, no ahí en esta carta, sino en la segunda carta a Timoteo, decían que la resurrección ya había ocurrido
incluso la daban como alegórica. Él concretamente, San Pablo menciona a Himeneo, a un tal Himeneo y un tal Fileto, como quienes afirmaban este error. No negaban la resurrección, sino que se la hacía ya ocurrida, y esto perturbaba los ánimos. Según San Pablo, como siempre, ¿no? Aparecen estos que quieren modificar todo, ¿no? Y entonces, claro, según San Pablo, los que son de Cristo, los santos, tienen preferencia en el día de la resurrección, pues habrá una primera resurrección. Pero esto también está en línea, está escrito lo mismo en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, según la visión de San Juan, cuando dice: vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta pasados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, dejando de lado el número de años y todo el tema del milenarismo, que, como decía el padre Castellani, que está condenado es el milenarismo craso, no el otro, el espiritual. Bueno, queda ahí claro que habrá una primera resurrección de todos modos, y estos juzgarán con Cristo al mundo y hasta a los ángeles, porque eso también lo asevera el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando escribe: ¿no sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros el mundo ha de ser juzgado, ¿sois acaso indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a ángeles? Es fuerte todo esto, ¿no? Y no se suele decir. Esto está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 2 y 3. Bueno, tremendo. Pero así aparece en la Sagrada Escritura y así lo confirman los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. Nosotros no somos solo la Escritura, la tradición. Que los santos juzgarán al mundo y a los ángeles. Y esto lo comentan y afirman San Juan Crisóstomo, Teofilacto, Teodoreto, San Ambrosio, San Anselmo y otros. Y Cornelio, que se dirige a la pide sobre la base escriturística y de la tradición, en que habla literalmente de un juicio contra los que intentan diluir la promesa en una alegoría. Hacen todo alegórico. No, habrá. Le dice que en aquel día del Señor los apóstoles y los que todo lo despreciaron por amor a Cristo estarán sentados más cerca del divino juez en calidad de príncipes y asesores del reino. San Pablo en estos pasajes, tanto como dije, de primera carta a los tesalonicenses, que era la lectura de hoy, como en la segunda carta a Timoteo y en la primera de Corintios, igual que San Juan en el Apocalipsis, devela parte de ese velo escatológico. Es decir, qué va a ocurrir al final. Y esto ocurrirá cuando Dios juzgará a la humanidad y formará nuevos cielos y una nueva tierra. Bueno, muchos desconocemos de eso, pero no por desconocer debemos negar lo que sí se nos ha revelado. Debemos, por empezar, no temer a la muerte si somos de Cristo, aguardar pacientemente y preparados la venida del Señor. Himeneo y Fileto, estos dos que mencionaba San Pablo, como hacen muchos con la Sagrada Escritura, toman la palabra en modo siempre o totalmente alegórico. No. Estos dos reducían la resurrección de la carne a una resurrección espiritual, la de la muerte del pecado a la vida de la gracia. ¿Sí? Siempre eso es más cómodo, ¿no? San Pablo, en cambio, dice que todo debe aún venir, y lo afirma sobre todo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando les dice a sus destinatarios, en el segundo capítulo: a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Parecería que hay una contradicción contra lo que dijo antes. Bueno, habrá tenido otra revelación, no lo sé.
Pero la cuestión es que está diciendo que no es tan inminente, que nadie dice en modo alguno os engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios. Y aquí entramos en algo que nos parece muy actual, actualísimo realmente. Esto lo estamos viendo venir, ¿o no? Ya tenemos la apostasía encima. Y falta que se manifieste el hijo de la perdición, el hombre impío, es decir, el anticristo. San Pablo nunca lo llama anticristo, lo llama así, hombre de perdición, hombre impío. ¿Cuándo será eso? Cuando se ha quitado el catejón. Lo han escuchado más de una vez. Catejón significa que impide el obstáculo. Es decir, aquel y aquello que obstaculiza su manifestación. Porque en algún momento aparece como un algo y en otros momentos como un alguien. Son ambas cosas. Un aquel y un aquello. De lo que está impidiendo. Dice San Pablo que aparecerá. Cuando se ha quitado eso, aparecerá, se manifestará el anticristo. Ciertamente que podría no ser el último anticristo, sino también un tipo del antitipo. El antitipo es el último, pero también muy bien puede ser el último, no lo sabemos. Según el cardenal Newman, desde el comienzo han habido anticristos, y lo dice eso también San Juan, ¿no? Y el primero, por cierto, que fue Nerón, a quien se aplica, con un mero ejercicio de sumar las letras de Nerón César en griego, si no me equivoco, con uno suma sale 666. Según el cardenal Newman, fue un tipo, y cada época ha visto un personaje que ha, digamos, resumido en él, recapitulado ese misterio de la iniquidad. Es decir, todo ese mal, toda esa época de mal, de anticrística, para decirlo así, ha tenido un anticristo en la cabeza, hasta que llegue el último. En la primera, esta lectura de hoy, entonces, San Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, no os preocupéis, porque los muertos resucitarán, y primero los que hayan muerto en Cristo, los santos. Luego les dice, los que estamos vivos seremos arrebatados en vida, que es lo que dicen estos pentecostales. Arrebatados, raptados, sin pasar por la muerte, así lo aseguran. Se verá, no sé cuándo, pero se verá, claro. Ellos dicen que es inminente, pero sí, así lo puso San Pablo, primero resucitarán los justos, luego los otros justos, y los que estén vivos serán arrebatados al encuentro de Cristo en el aire. Hay que decir que los padres griegos de la Iglesia, eso sí, y los latinos, como San Jerónimo, como Tertuliano, opinaban que ocurrirá sin que sea antes necesaria la muerte física. Es decir, de golpe, llevados, no abrir y cerrar de ojos, pasan de esta vida a la otra. Y también así lo admiten San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Ya sé lo que algunos piensan, y yo también lo pensé, que quizás así ocurrió con la Santísima Virgen, como arrebatada sin haber pasado por la muerte. Entonces, en aquel día, el de la parucía, a la voz del arcángel San Miguel, sonará la trompeta divina y descenderá el Señor del cielo. Vendrá entre las nubes y resucitarán los santos y será el rapto de los justos que están en vida. Bueno, en otras oportunidades hemos comentado este evangelio, ¿no? Ahora yendo al evangelio. Es por lo menos de asombrarse el vuelco de actitud entre todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con la intención de despeñarlo. ¿Qué pasó? De un extremo a otro. Entre la admiración y el desprecio de ese homicida. Bueno, las palabras del Señor que ponían como tan a menudo lo hará al descubierto el pensamiento de todos. Eso es lo que pasó en el medio. Sus paisanos primero se admiraban, ¿no? Pero luego, y esto lo deducimos por las palabras de Jesús, no podían admitir que uno de ellos no fuera como ellos. Este no es el hijo de José. Bueno. El Señor no busca las palabras para suavizar la verdad, sino que las dice sin medios términos, sin medias tintas, como decimos. Y eso los hiere, ¿no? Pero además, al decirles que un profeta es aceptado
no es aceptado, perdón, en su pueblo, da como ejemplos a quienes no eran del pueblo elegido. Eso también, son muy celosos, o eran muy celosos, ¿no? Entonces, eso también no les cae bien. Como diciéndoles, no os creáis que tenéis algún privilegio ante Dios por ser hebreos. No me estáis aceptando y al no aceptarme, lo que podría hacer aquí, lo haré en otro lado, como lo hice antes en Cafarnaún. Irá de nuevo. Y eso los indignó y viscerales como serían, lo quisieron matar. Pero no era su hora. El Señor se les escabulló. Lo imaginamos con toda su majestad abrirse paso entre el gentío y seguir su camino. Regresa a Cafarnaún. El Señor pasa por nuestras vidas. No dejemos que siga su camino sin nosotros. Esto no depende de Él, sino de nosotros. Señor, quédate ahora con nosotros que ya está oscuro, muy oscuro. Así como en la sinagoga de Nazaret, el pueblo en el que habías crecido, la lectura de Isaías se cumplía en aquel mismo momento. Así ahora creemos que todas las señales nos hablan de este fin de los tiempos. Señor, sabemos que tú no nos vas a abandonar y nosotros nos refugiamos en ti, somos tuyos porque somos todo de María. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.